este año, tanto UGT en general, UGT, lo que es el Confederal y las federaciones, se han volcado quizá más que otros años en la lucha contra la violencia de género. Esto también es un rasgo distintivo de la nueva ejecutiva y de la nueva dirección del sindicato. Como vemos, la FSP ha hecho este vídeo y también tiene un decálogo. Desde lo que es el Confederal también hay un estudio que ahora os voy a referir a ellos. Bueno, os voy a presentar porque no... Yo soy Concha López Carrillo, vicesecretaria general de UGT Melilla. Ella es Sonia Rama, que es la responsable de igualdad de la Federación de Servicios Públicos FES, ahora de empleados públicos y empleadas públicas. Y Milani Bueno, que es responsable de FESMC. Es que han cambiado todas las siglas y todavía cuesta. FESMC. No. Lola, Loli Bueno. FESMC, ¿qué significa MC? MC es marítimo y digamos todo lo que son servicios privados, o sea, marítimo, hostelería, limpieza, engloba todo, seguridad. Decimos FESMC. Sí, claro. Engloba la antigua FES con la antigua MC, o sea, con la marítimo antigua, y seguridad. Sí, transportes, la Federación de Transportes que antes llamábamos, que ahora está englobada en esta otra federación. Bueno, pues como digo, esto es un rasgo distintivo también de la nueva, de la sensibilidad que están exponiendo ahora mismo nuestros dirigentes con el tema de la violencia de género. Como ya sabemos que es una lacra terrible que nos sigue azotando y que esto no es una cuestión puntual ni es un fenómeno que suceda, es un proceso, porque no es un fenómeno. Un fenómeno es cuando es algo que sucede en un momento puntual y deja de suceder, pero esto viene sucediendo ya de mucho tiempo y a pesar de todas las medidas que se ponen, pues no vemos tampoco que haya unos resultados. Por lo tanto, desde el sindicato queremos también recordar que la situación de las víctimas de violencia de género, de las mujeres, están en mayor vulnerabilidad cuanto más desigualdad hay y cuanta más precariedad también económica y laboral existe, porque muchos de los casos de violencia de género que se están denunciando son, o muchos de lo que termina siendo dramáticamente a lo mejor la muerte de la víctima, es porque la mujer no ha podido independizarse, no ha podido tomar distancia física verdaderamente de la persona, del agresor, porque la crisis económica está poniendo muchas trabas a esa independencia, a esa independización de las mujeres. Entonces, nosotros consideramos que es verdaderamente muy importante. Entonces, parte de las medidas que se piden en este informe van en ese sentido, como luego mi compañera Loli leerá, que son las medidas que solicitamos. Pero queremos recordar que en este año tenemos más víctimas de violencia de género que en el año 2013 y el año 2014, en el año 2015. Estamos hablando de datos de 2015. O sea, que ha ido en aumento. Pero es que también la violencia no solamente es la violencia como establece la ley, violencia de la relación sentimental o pareja o expareja de la víctima con el maltratador, sino que la violencia de género es más amplia. La violencia de género nosotros entendemos que es una violencia, que hay una violencia ambiental, hay una violencia institucional, hay una violencia laboral, hay una violencia económica. Todas esas violencias se conjugan para hacer que la situación de muchas mujeres sea muy vulnerable. En el ámbito laboral concretamente también hemos visto que ha habido un repunte de lo que consideramos violencia de género, porque como son por ejemplo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que es lo que llamamos también moving de sexo. Ha habido un repunte, hemos pasado de un 40% a un 43% desde que comenzó la crisis acá. Entonces, nosotros estamos viendo que la reforma laboral ha sido también un elemento que ha empeorado la situación de las mujeres en el mercado laboral y que por lo tanto las ha expuesto a situaciones de mayor vulnerabilidad y por lo tanto a situaciones de vulnerabilidad frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Porque muchas de las mujeres que están solas, por ejemplo, y que tienen la carga del mantenimiento y la carga del cuidado de los hijos,
tienen que faltar, tienen que ausentarse del trabajo pues eso, porque tienen que recoger a los niños del colegio, llevarlos al médico. Eso, por ejemplo, se considera absentismo laboral en muchos casos. Y el absentismo laboral está atacando muy duramente a las mujeres. Y ese absentismo y tener esa espada de Damocles hace que muchas mujeres se vean en la situación también de ser acosadas. ¿Por qué? Porque cuanto más vulnerable eres, más víctima propiciatoria te vuelves. Y por lo tanto el acoso, ha habido un repunte del acoso también por esta situación. Porque la ley de igualdad ha quedado en muchos casos mermada por culpa de la reforma laboral. Por lo tanto, todo este cúmulo de cosas hace que en muchos ámbitos repunte la violencia de género. En el ámbito laboral, como vemos, en el ámbito familiar. Entonces, por ello, nosotros vamos a pedir una serie de medidas que vienen en el informe que se ha elaborado y que va a ser mi compañera la que ahora mismo los va a leer las reivindicaciones que hacemos desde esta perspectiva. Quería hacer una mención a que en Melilla, por ejemplo, hemos subido, o sea, ha habido una pequeña disminución, ¿sabes? Porque en Melilla tuvimos en Melilla hemos pasado de 223 en 2015 a una disminución en 2016, ¿no? Sí, por ejemplo, en el periodo que va de enero a diciembre, el que la viceconsejera de la mujer dijo que habíamos bajado a 167 en el periodo de enero a diciembre, mientras que en 2015, por ejemplo, ya llevábamos 182. Pero quiero recordar que este año, por ejemplo, en Melilla hemos tenido, sin embargo, una muerte. Entonces, también Melilla tiene unas circunstancias muy peculiares. Melilla tiene una población, donde antes me hacían otra entrevista, tenemos una población casi de 18.000 personas que están en franca pobreza, según los datos del INE y según los datos de pobreza. Entonces, esa población, o sea, la pobreza es otro elemento que está íntimamente unido a la violencia de género, porque por lo que os decía antes, la falta de autonomía de las mujeres, el no poderse desvincular económicamente del maltratador, que muchas veces es el cabeza de familia y el que ingresa los principales ingresos de la familia, hace que esas mujeres estén, bueno, pues que convivan, sigan conviviendo, y por eso vemos que muchas de las muertes ha habido previa una denuncia y ha habido previas incluso unas medidas de alejamiento, y sin embargo siguen conviviendo. ¿Por qué? Muchas veces es porque la persona perdona, porque es su pareja, es su proyecto de vida el que tiene con esa persona, pero otras, en muchísimos casos, es porque no se pueden desvincular económicamente del maltratador. En Melilla eso es algo que también sucede, y de hecho los centros de acogida que tenemos en Melilla para mujeres víctimas y familiares, o sea, hijos e hijas, están las plazas totalmente cubiertas. O sea que desde aquí reivindicamos que haya más dotación para ese capítulo, que las mujeres víctimas de violencia de género tengan posibilidades de desvincularse realmente de sus maltratadores en esta ciudad. Y que como vemos, los medios que están al alcance de ellas, aunque no decimos que sean malos, son insuficientes seguramente para la demanda que hay, puesto que están totalmente cubiertos. Y ahí está la espera. Bueno, y ahora ya dejo a mi compañera. Perdona, las cifras que has dado de 228, que al final no me ha quedado muy claro, que son denuncias. Son denuncias, en efecto, denuncias, porque no tenemos los datos de lo que se ha considerado a posteriori víctima de violencia de género ya en el juzgado. Las denuncias, esto es lo que está en el Colegio de Abogados. Entonces, lo de año, vamos a ver, en 2015 tuvimos 223 en todo el año, pero en el periodo de enero a diciembre, en 2015 fueron 182, y en el periodo de 2016... ¿De diciembre? ¿De enero? No, a diciembre. ¿A diciembre? ¿A septiembre? ¿Sí? Sí. Has dicho 2015, 223. Vale, perdón, de enero a septiembre. En 2015, 223. Sí. No. En 2015, en el año completo son 223. Y luego, de enero a septiembre, en 2015, 182. Y en 2016, 167. Bien, o sea, ha habido, según los datos que ha dado la viceconsejería, ha habido en Melilla, en ese mismo periodo, un pequeño descenso. También quiero deciros que hay que tener en cuenta que se está denunciando menos
¿Por qué? Porque no se pueden desvincular de la pareja y denunciar cuando una persona no tiene los recursos como para poder desvincularse de su pareja, agrava la situación. Por lo tanto, pone el mayor riesgo también a la persona. O sea que eso también está haciendo que en los últimos años de crisis se esté denunciando menos de lo que se denunciaba. Bueno, leo las propuestas de UGT para combatir la violencia de género. En nuestras reiteradas reivindicaciones sindicales, UGT considera prioritario exigir al Gobierno un pacto de Estado contra la violencia de género, con la participación de todas las administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, movimientos asociativos y demás entidades especializadas, para coordinar y fortalecer la lucha contra la violencia de género en nuestro país, a fin de erradicarla definitivamente. En el ámbito del empleo, son necesarias políticas activas de empleo eficaces que permitan a las mujeres víctimas de violencia de género acceder al mercado laboral y a empleos de calidad. Para ello, sería necesario abordar una revisión del actual sistema de apoyo a la creación de empleo, que en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género está resultando claramente insuficiente e ineficaz. Asimismo, consideramos necesario implantar una cultura en las empresas de tolerancia cero contra la violencia de género, así como la prevención efectiva y eficaz frente a la misma. Es imprescindible abordar también una mejora de los derechos laborales legalmente establecidos para las víctimas de violencia de género, lo que contribuirá en mayor medida a su protección, dado que, tal y como se recogen actualmente, estos derechos suponen una reducción cuando no la pérdida total de ingresos, cuando las mujeres víctimas de violencia de género se acogen a los mismos. En este sentido, UGT exige un permiso de licencia retribuida por un periodo no inferior a 2 meses, similar al que tienen reconocido las empleadas públicas víctimas de violencia de género que se acogen a una excedencia por esta causa. Ningún perjuicio laboral o económico para las trabajadoras víctimas de violencia de género ocasionado por las ausencias o bajas médicas derivadas de su situación, independientemente de que tengan acreditada su situación. Campañas institucionales de sensibilización y formación en el ámbito laboral, dirigidas a las organizaciones patronales y sindicales, así como a los trabajadores y trabajadoras en las empresas a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El reconocimiento a las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, con derechos laborales similares que tienen reconocido las víctimas de violencia de género. Obligación de implementar en las empresas medidas de prevención y protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, con procedimientos ágiles y sencillos que permitan una rápida resolución. Obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre las bonificaciones que reciben por contratar a trabajadoras víctimas de violencia de género. Desarrollo de programas para la prevención de la violencia de género y para la formación en igualdad de trato y de género en un marco general en la escuela coeducadora, basado en el respeto del principio de igualdad reconocido en la legislación, la detección de forma precoz de estos casos, la atención eficaz a las víctimas y la retirada de cualquier tipo de subvención a los centros educativos que segreguen por sexo. Una norma de carácter internacional en el seno de la OIT, apoyada por el Gobierno español, que permita combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo. Bueno, y yo voy a leer el argumentario que se ha hecho desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la FESP. Hemos dicho que es la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos. Bueno, pues este argumentario consiste en un pacto de Estado para el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, dotándola de los profesionales y recursos necesarios para su efectiva aplicación en todos y cada uno de los ámbitos de las diferentes administraciones públicas. Una adopción de medidas de coordinación institucional y recuperación competencial a favor de las entidades locales, implicando a las unidades de igualdad de todas las subdelegaciones de gobierno en la coordinación de policías, jueces, fiscales, la abogacía de oficio, así como el personal sanitario en juzgados, policía estatal, autonómica y local, servicios sociales y oficinas de atención a las víctimas. Un establecimiento de programas de evaluación, ajuste y corrección de las políticas públicas de protección a la víctima y sus protocolos de funcionamiento, implementando protocolos de investigación con el objetivo de detectar y evaluar qué ha fallado cuando hay víctimas después de la denuncia.
Garantía presupuestaria de las políticas de protección contra la violencia de género, recuperando el 26% del presupuesto destinado a las políticas de tratamiento integral de violencia de género y el 75% en políticas de igualdad. Un refuerzo de las políticas de sensibilización en el marco educativo, jurídico, sanitario, social y cultural que impliquen tanto a profesionales como a la ciudadanía en general. Desarrollo de protocolos coordinados de actuación en todos los niveles educativos para actuar ante situaciones de violencia de género entre iguales o en el marco familiar. Y por último, un desarrollo desde las administraciones públicas de programas interdisciplinares de atención integral hacia las mujeres que hayan sufrido violencia de género y a sus hijas e hijos, con el fin de proporcionarles recursos adecuados tanto económicos, educativos, sociales, psicológicos y laborales que logren su recuperación vital y autonomía personal. Era para que lo hubieras avisado antes, ahora ya lo he avisado. Ha avisado, pero ha seguido, ha parado un poquito y se va. ¿Hay algún acto concreto? Sí, participamos el día 25 en unas jornadas que se desarrollan en el campus de la universidad. Participamos con un montón de otras asociaciones, organizaciones, partidos políticos, entidades y hemos formado parte como del comité organizador y bueno, pues ese es el acto así que vamos a hacer nosotros este año. ¿Vale? Muchas gracias. De nada, a vosotros.